Buenas noches. La siguiente exposición es para la asignatura Impacto Ambiental. El grupo está conformado por los compañeros Luis Mario Caicedo Ávila, John Humberto Pontón, Mauricio Rodríguez Cruz y Jorge Mario Lotero. El tema a tratar es la deforestación. Entonces, la deforestación es la eliminación de un bosque o grupo de árboles para que a partir de entonces la tierra sea convertida para un uso no forestal. También la podemos relacionar con la mala práctica de cualquier actividad en la que todos los árboles en un área se extraen. Entonces, un ejemplo de deforestación es cuando transformamos las granjas y ranchos en uso urbano. Este es una imagen en donde se ve, digamos, el impacto de la deforestación y se dice que cerca del 80% de la deforestación se produce para dejar espacios libres para la agricultura, de acuerdo a lo que indica la FAO. Los impactos de la deforestación es pérdida de recursos forestales, de servicios ambientales y de diversidad y ecosistemas, desertificación o erosión, contribución al cambio climático, fenómenos naturales, desequilibrios ecológicos, debilitamiento de la calidad de vida. Dentro de los impactos de la deforestación está el calentamiento global y el clima seco. La deforestación se perfila como uno de los principales factores influyentes en el cambio climatológico. Y el ciclo del agua también se ve afectado por la deforestación, los árboles, puesto que los árboles son pieza fundamental en la extracción de aguas subterráneas a través de sus raíces y la liberan a la atmósfera. En el momento de arrancar los árboles de un bosque o de una región, ya no va a haber quien evapore el agua y como resultado vamos a obtener un clima seco. Aquí en esta imagen podemos ver las consecuencias de la deforestación. Informe de deforestación en Colombia. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cabeza del doctor Ricardo Lozana, presentó un informe oficial de cifras de deforestación en el año 2018 en Colombia el mes de julio del 2019. Ante este informe se evidenció una disminución de áreas deforestadas en Colombia versus años anteriores de que más o menos del 10% en el 2018. Una de las causas que más jalona esta deforestación es la praderización, ganadería extensiva, los cultivos de uso ilícito, ampliación de frontera agrícola en áreas no permitidas y la tala ilegal. El último boletín de alertas tempranas del IDEAM muestra que la tala de bosques en el país sigue incrementando. La Amazonía, la región más afectada, el 75% de este flagelo ambiental sucede allí. Lastimosamente, como esta región no tiene un control adecuado, la tala indebida, la tala ilícita, afecta mucho esta región. Tasa de deforestación mundial. Entonces, la población de bosques y selvas a nivel mundial ha venido disminuyéndose drásticamente debido a los incendios y la tala desmedida que han hecho que las cifras sean de gran preocupación a la fecha actual. Aunque se ha notado la disminución versus años anteriores, aún sigue preocupando la falta de medidas de choque contra este fenómeno. De acuerdo a la tabla que aparece en la diapositiva, vemos como Brasil es puntero en este tema de deforestación, pues son datos a fecha del 2018 y preocupantemente Colombia se encuentra en un cuarto lugar, donde pues creemos que pues al ser una selva compartida pues con Brasil, pues como que no han prestado bastante atención a la preservación de esta zona, digamos, común entre ellos, que es la selva de la Amazonía. Estos reportes se basan en el procesamiento digital de imágenes de satélite. Entonces, pues aquí
colocamos un ejemplo de un satélite que se llama MODIS, que se utilizan como estrategia para el control efectivo de los núcleos de mayor deforestación del país. Entonces, con esto se verifican, digamos, dónde hay explotación ilícita de minerales, cultivos ilícitos, praderización, tal ilegal, conversión de cultivos a cultivos agrícolas. Otro producto de la deforestación es el aumento de erosión en el suelo. Es una causa crucial, es una causa que afecta al nosotros talar los árboles. La deforestación genera una pérdida del suelo de aproximadamente 2 toneladas métricas por kilómetro cuadrado. La deforestación aumenta las tasas de erosión del suelo, causando así el aumento de él en la cantidad de escorrentía, debido a que cada vez que hay precipitaciones no hay raíces que absorban el agua y por eso se van a aumentar las escorrentías causando muchos daños al llegar a impactar cuando llega a impactar a las poblaciones. La reducción de la protección del suelo de la hojarasca de los árboles también es una causante de la deforestación. En Colombia, el IDEAM tiene un documento en el cual, digamos, se detectaron 6 núcleos principales de deforestación. En el ámbito, digamos, departamental, Caquetá, Meta y Guaviare son los que registran las mayores cantidades de detecciones. Se identificó cerca de 43.000 hectáreas que fueron deforestadas en estos departamentos durante el trimestre del 2018. ¿Cómo podemos evitar la deforestación? La solución más rápida para evitar la deforestación es simple: interrumpir la tala de árboles. Las realidades financieras actuales hacen que esta solución sea una alternativa muy poco probable. Una solución más viable sería gestionar los recursos vegetales cuidadosamente mediante la eliminación de los despejes agrícolas para de esta manera poder garantizar que los entornos forestales permanecen intactos. La tala de árboles que se realice deberá hacerse de forma balanceada mediante la plantación de superficies de árboles jóvenes que constituyan a los más viejos en todos los bosques y selvas. También tenemos estas otras opciones: la educación ambiental, que promueva la conciencia ecológica de la humanidad; la reforestación por medio de la plantación de árboles; el reciclaje para evitar la tala de más bosques; reducir el consumismo irresponsable; evitar los incendios forestales. Hace poco pudimos observar ese gran incendio que se generó en nuestra selva amazónica, afectando miles de kilómetros, no solo dañando árboles, sino la fauna y la flora que existe en este ecosistema. La agricultura ecológica. Podemos también ahorrar energía o electricidad. Esta es una parte fundamental para evitar la deforestación. Los productos ecológicos y el turismo ecológico. El uso sostenible de los recursos del aire, el agua y el suelo. La conservación ambiental, la legislación ambiental, cuidado de los animales y las plantas y el desarrollo sostenible. Podemos ver aquí un camión llevando troncos, siempre grandes. Eso quiere decir que los árboles que han cortado tienen un largo tiempo de vida. Y en la otra imagen podemos ver claramente cómo han deforestado toda esa montaña. Buena tarde.
Mi nombre es Mauricio Rodríguez Cruz y a continuación expongo el tema de la deforestación en el departamento de Antioquia. Básicamente, se trata de una serie de prácticas y actividades que atentan directamente hacia el medio ambiente de una manera negativa. Estas prácticas no son de ahora, realmente hace muchos años se vienen desarrollando, y no solo en el departamento ni en la nación, sino en el mundo entero. Paradójicamente, aún no nos damos cuenta del daño tan grande que le estamos generando al planeta y por ende a nosotros mismos. Enfocándonos un poco en el departamento de Antioquia, más exactamente en sus subregiones del Bajo Cauca y del Nordeste, evidenciamos allí ciertas prácticas totalmente negativas, como lo son la minería ilegal, la plantación de hoja de coca, los negocios agropecuarios, la tala de árboles para la producción de papel de diferentes industrias y, cómo no, la infraestructura, aquella que ven con gran preocupación debido al desarrollo de vías y centrales hidroeléctricas en la región. Si bien es cierto que hay entes reguladores ambientales para la construcción vial y las excavaciones subterráneas, también debemos reconocer que no lo estamos haciendo con la suficiente responsabilidad, pues bien sabemos que para el desarrollo de estas estructuras se requiere mucha deforestación, tanto para la construcción de vías a cielo abierto como para la excavación de túneles, que aunque es menor la cuantía de bosques deforestados, es importantísimo tener en cuenta el manejo de los acuíferos, ya que gracias a estos podemos mantener los macizos en condiciones óptimas y de ese modo evitar la erosión, factor fundamental para la pérdida de flora. A continuación veremos cifras relevantes respecto a los años 2017 y 2018. Si bien es cierto que en el 2018 redujo, sigue siendo preocupante el panorama, ya que en el 2017 obtuvimos una cifra de 20.592 hectáreas de bosques deforestados, mientras que en el 2018 redujo a 12.820. Pero realmente la idea y la finalidad no es reducir, sino llevar esta cifra a cero. Por lo cual debemos de adoptar nuevas medidas con más conciencia y más responsabilidad frente a los recursos ambientales. Posteriormente, vemos los municipios de alta influencia, como lo son Ituango, Cáceres, El Bagre, Tarazá, Santa Rosa de Osos, San José de la Montaña, Don Matías, Guadalupe, San Pedro de los Milagros, Gómez Plata, Entre Ríos, Belmira y Carolina del Príncipe. Los primeros 4 de estos sufren el flagelo principal de la plantación de hoja de coca, lo cual es evidente frente a la deforestación que ocurre en estas zonas. Pasando a los impactos ambientales, a los factores bióticos, es necesario tener en cuenta que a pesar de que se está haciendo un ahuyentamiento de especies y traslados de las mismas, esto no es suficiente, ya que con estas dos prácticas incluso se sufre trastornos a nivel de especies e incluso la muerte de las mismas. Es por eso que, a pesar de los procesos y las metodologías que se están empleando, lo más importante es evitar la deforestación. Pasando a los factores, al impacto que se le causa a los factores abióticos, es importante tener en cuenta que lo principal que estamos viviendo y lo principal que se está manifestando es la situación climatológica. Hoy en día las temperaturas son más altas y los rayos del sol ultravioleta entran con más fuerza, sintiendo el calor en todas las regiones y más que todo en las ciudades donde no manejan o no controlan el tema de empradización ni reposición de flora. Dando un ejemplo corto, podemos referirnos a Medellín, donde se está llevando a cabo una gran campaña de una empradización que se está haciendo en diferentes zonas de la ciudad, zonas significativas donde anteriormente solo existía pavimento y muros en concreto. Hoy en día se está manejando el tema con una reposición ambiental y es importante tenerlo en cuenta porque esto
Esto genera más oxígeno y esto beneficia de alguno u otro modo a las comunidades. Por ejemplo, las principales avenidas y los principales centros comerciales están siendo adornados y casi que copados en un gran porcentaje por flora, lo cual es beneficioso en términos ambientales. No siendo más, les agradezco mucho. Clasificación de factores bióticos. Consumidores o heterótrofos. Bajo esta clasificación se encuentra el segundo eslabón de la cadena alimenticia, el cual, a diferencia de los autótrofos, sus condiciones no le permiten fabricar por sus propios alimentos, hecho que los obliga a consumir nutrientes de otros seres, teniendo en cuenta que el consumo debe ser de diversos seres, ya que por naturaleza ningún animal tiene la capacidad de producir un conjunto de nutrientes necesarios dentro de uno solo organismo. Esto hace que literalmente se adapten a un consumo de gran diversidad. Entonces, dentro de la clasificación de los factores bióticos que se ven afectados con el tema de la deforestación, se puede decir que los descomponedores o detritófagos, siendo este el último eslabón del sistema o cadena alimenticia. Es importante tener en cuenta que tiene una gran diferencia de los otros factores, ya que para esto es necesario subsistir o valerse de materia orgánica como hojas caídas, cadáveres y pieles mudadas, básicamente materia descompuesta. Entonces, por lo menos si no tenemos árboles, pues este factor se ve bastante afectado. Afectación de la deforestación a los factores bióticos. Todos aquellos factores bióticos nombrados anteriormente son una de las tantas víctimas de la deforestación, donde estos sufren el flagelo de un trastorno que no tiene cura, ya que la migración de muchas especies a otros lugares de hábitat cambian completamente las condiciones de vida, incluso en muchos hasta la muerte. De igual modo, cuando se interrumpe en los bosques con procesos de deforestación como la quema o tala indiscriminada de árboles, a muchas especies no les da tiempo de abandonar sus sitios de resguardo, cortando un ciclo de vida en todas estas. Factores abióticos. Si bien es cierto que los factores abióticos se caracterizan por no tener que ver con la vida de los seres vivos en general, estos de igual manera también tienen que ver con el tema de la deforestación, tanto el agua, el clima, el suelo y la luz solar. Tienen una relación intrínseca con el producto de la tala de bosques y todas aquellas actividades que atenten contra el equilibrio ambiental del planeta. Perjuicios producto de la deforestación. A medida que se va presentando más deforestación en los diferentes bosques, los factores abióticos se van manifestando con más intensidad, situación que afecta principalmente a todos los seres vivos que habitan en el planeta. A continuación veremos los más relevantes dentro del mencionado factor. La luz solar. Los rayos ultravioletas UV atacan más directamente por la falta de arborización y flora en general. La temperatura entra en aumento debido a la pérdida de oxígeno producida por la tala de los bosques. El clima. Siendo este un factor fundamental, la deforestación produce cambios sustanciales en el clima, pues entre menos vegetación, menos humedad, lo cual deriva en pocas precipitaciones. Políticas nacionales sobre la deforestación. Según el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, el PNDF retoma gran parte de lo establecido en la política de bosques e incorpora las iniciativas de carácter internacional del Foro Gubernamental de Bosques,
el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención del Marco Climático, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, de Fauna y Flora, CITES, y la Convención Internacional de Maderas Tropicales, OIMT. Esto está contemplado dentro del Plan Nacional de Desarrollo Forestal. Igualmente establece los programas de ordenación, conservación y restauración de ecosistemas forestales, que programa el desarrollo de cadenas forestales productivas para un programa de desarrollo institucional. La meta propuesta para reducir la deforestación en el Plan Nacional de Desarrollo, según este plan, se pretende detener el crecimiento de la deforestación, quebrando el crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial corriendo el punto de flexión hacia el año 2022, y la deforestación se empezará a estabilizar hasta el año 2030. Para el gobierno colombiano, la meta es mantener la cifra actual, mejor dicho, que cada año se siga deforestando un mínimo de 220.000 hectáreas de bosque, como ocurre hoy en día. Esto significa que detendrá la deforestación. Cuando tienes una tendencia de crecimiento por lo menos del 20 y el 25% anual, significa prevenir, reducir la deforestación. La tendencia muestra que en el 2022 la deforestación llegará hasta los casi a 350.000 hectáreas. Entonces, a pesar de pasar de 350.000 hectáreas a 220.000, significa que estamos evitando que se deforesten 150.000 hectáreas. Existen en Colombia varias medidas de control gubernamentales encadenadas a terminar con este flagelo. El inicio de las acciones de control a la deforestación, en conjunto con las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la Policía en puntos de alta deforestación asociados a economías lícitas, es uno de los puntos. Los otros son las alternativas productivas. Esto significa apoyar proyectos de manejo forestal sostenible, comunitario, agroforestales y silvopastoriles, la formalización de la propiedad y la del turismo. Como último punto está fortalecer nuestros sistemas de monitoreo a través del IDEAN, empezar a cruzar la información con otras bases de datos de otros sectores, esencialmente en el agro, con el fin de tener información predictiva y lograr una intervención integral. Ok, muchas gracias. Espero les haya servido el trabajo de deforestación. Hasta luego.